Hay relatos que se han transmitido de generación en generación. Es como cuando el abuelo se pone a platicar con los nietos o con la familia y empieza a contar anécdotas, historias, relatos. Y esas historias se van pasando de generación en generación en generación. Imagínate a un indio piel roja, como conocíamos, que está alrededor de una fogata con sus nietos, con sus hijos, y están ahí platicándole. No, pues hace muchos años, en mis tiempos, conocí al general Custer, y esto y aquello, y empiezan a platicar una serie de historias, relatos, que se pueden ir pasando al paso del tiempo, al paso de los años. Así como estos relatos, hubo relatos también en los tiempos que se escribió la Torá. Y hoy vamos a hablar de este asunto. ¿Qué son esos relatos que transmiten una identidad de un pueblo? Pero también vamos a hablar de un personaje importante en la historia de Israel, de Abraham. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Clase pasada fue que realmente en el siglo VII, de acuerdo a los camellos y todo lo que redactan, es como el escritor, el redactor, así lo visualizó, una historia antigua, una tradición oral antigua, pero ahora sí que actualizado en el siglo VII. Bien, no nos vamos a detener porque hay muchas cosas por ver en esta clase. Las fuentes que hemos hablado, por ejemplo, la fuente yavista y la fuente eloísta, son dos fuentes paralelas, ¿sí? Pero que realmente no dependen. Por ejemplo, la fuente yavista no depende de la eloísta, ni la eloísta depende de la yavista. Son independientes, pero sí dependen, estas dos fuentes dependen de la época de los jueces. Es decir, que estas dos fuentes surgieron con fuerza en la época de los jueces, que es interesante que nosotros también estudiemos lo que es jueces. Recuerden que tenemos el Éxodo, tenemos los patriarcas, pero también es lo que es la conquista de Canaán, que tiene que ver con Josué. Eso también hay mucha información que debemos considerar para poder entrar al libro de Jueces, ¿ok? Una vez que ya entramos al libro de Jueces, que es cuando las 12 tribus se asentaron lentamente, que eso ya es más histórico, es más verosímil. De ahí ya viene la época monárquica, ¿sí?, de los reyes, que es también otra cosa interesante que hay que observar ahí. Y todos estos procesos son pedacitos del rompecabezas que nosotros nos van a ayudar a entender, para que después del exilio, ya cuando se entregó la Torá al pueblo como una constitución, que ahorita voy a dar más información, entonces vamos a empezar a ver que de ahí bajando al año 300, al año 200, vamos a descubrir en qué momento nació la idea del Mesías, ¿sí? En qué momento nació la idea de un Mesías, que hasta la fecha lo están esperando, ¿sí? Y cuál es la labor de ese Mesías. Cuando ya entendemos toda esta información, entonces ya podemos entrar al Nuevo Testamento o a la Biblia cristiana y vamos a descubrir muchas cosas juntos. Yo por eso te digo que caminemos juntos en todo este proceso, que vamos despacio, paso a paso, pero cuando lleguemos a la Biblia cristiana, vamos a comprender y vamos a poder decir, esto no es así, esto ya es vamos a decir, un agregado de ideologías romanas, que en aquel tiempo la Iglesia Católica Romana, cristiana, que fue la que comenzó. Hay muchas cosas, en qué libros hubo ediciones e interpolaciones para transmitir su mensaje. Pero bueno, eso es la Biblia cristiana en su momento.
bajo esa cobertura. Pero también la Torá tiene su parte política, y ahí es donde nosotros también debemos considerar esto. Se concedió, por ejemplo, en la época persa, ya cuando entró el periodo persa, se le concede a Israel que regrese a su tierra, ¿sí?, a su provincia de Judea, pero bajo el imperio persa. Pero fue necesario hacer un documento legislativo que definiera la nueva entidad política, es decir, su constitución. Entonces, por eso se creó la Torá, y las dos fuentes, deuteronomista y la fuente P, que es la fuente sacerdotal, la fuente D, la fuente P, que es deuteronomistas, la fuente sacerdotal, tuvieron que unirse, revisar y expandir lo que ya venían haciendo acerca de las tradiciones orales y todo, para formar lo que ya ahora conocemos. Entonces, fíjense, esto es importante que nosotros veamos. Tuvo un comienzo político, pero que en ese comienzo político también, para dar una identidad al pueblo y para decirle cómo deben adorar a Dios de una manera monoteísta, pues se formó la Torá, y pues la fuente de deuteronomista y la fuente sacerdotal se unieron para poder, pues ahora sí que revisar todo lo que ya estaba escrito y poderlo también expandir y mejorar. Es decir, que estos escritos tuvieron ediciones, ¿sí? Tuvieron ediciones hasta que quedó, como dije, hasta el año 400 o 350, en ese lapso, ya lo que hoy se conoce ya como la Torá. Pero tuvo un proceso de corrección, de ajustes, de expansión, de revisión. La composición de la Torá se debió a la presión de la autoridad persa. Y pues como contaban con esa autorización del imperio persa, entonces tenían que hacer una ley para los judíos, y el imperio persa autorizó esa ley para los judíos. Entonces, dése en cuenta que el imperio persa pues no daba paso sin guarache, como decimos los mexicanos. Es decir, van a regresar a su tierra, pero yo quiero que tengan una constitución, una ley que los gobierne, que los mantenga un orden. Es decir, ustedes internamente se van a gobernar, pero nosotros vamos a estar por encima de ustedes van a ser vasallos, pero yo quiero que tengan esa libertad de hacer su constitución para mantener el orden, porque nosotros no queremos batallar con ustedes. Es decir, les damos libertad, hagan su constitución, y ahora sí que ustedes mantengan el orden y que todo el reino se mantenga en orden. Entonces, así fue como se inició estos escritos. Y pues no hay duda que la Torá en su forma completa y definitiva es el fruto de este periodo persa. Y precisamente en el periodo persa fue cuando ya se leyó esta escritura. Ahora, hablando de Isaías, recuerden que Isaías fueron 3 partes. ¿Sí? El primer Isaías del 1 al 39 y del 40 al 55, segundo Isaías, y el tercer Isaías del 56 hasta el final, 66. Son en diferentes épocas. El segundo Isaías, que es el que vamos a hablar ahorita en este momento, es el primero que habla de Noé, el segundo Isaías. Pero ya chequen que el segundo Isaías estamos hablando de un tiempo durante el exilio. El segundo Isaías, en el Isaías, ahora sí que capítulo 54:9, menciona también a Abraham y a Sara en el capítulo 51:2. En el 54:9 habla de Noé. Y en el 51:2 habla de Abraham y de Sara. Ahora, también este mismo segundo Isaías habla del Éxodo. Está en el capítulo 43 del 16 al 21. Entonces, habla del Éxodo como lo había hecho antes el profeta Amós y el profeta Oseas. O sea, chequen cómo la tradición oral había un mensaje de una salida de Egipto, ¿ok?, que pudo haber sido los Ixos o con los Chasus, o fue una mezcla de los dos en la época premonárquica, es decir, en el año 1000 aproximadamente pudieron nacer, como lo hemos dicho, pudieron haber nacido todas esas tradiciones orales que fueron pasando de generaciones, ¿sí?, hablando de una salida, de un éxodo. Todos estos personajes preparados vivieron en Babilonia y por supuesto que conocieron
la cultura babilónica, leyeron muchas cosas, o vamos a decirle literaturas, historias de Babilonia, como lo que es el Código Hammurabi, de cómo se entregó el Código Hammurabi, cómo fue, pues también en la historia de Babilonia hablan de un diluvio, hablan de la creación, todo eso ellos también lo escucharon. Por eso te digo que los redactores de la Torá eran personajes muy inteligentes, eran personajes que de veras es de admirar cómo pudieron recolectar toda esa información para formar el escrito sagrado conocido como Torá. Ahora, los escritos sagrados que nosotros tenemos, que es la Torá o toda la Biblia hebrea, son escritos sagrados, confirman que proceden de un tiempo que el judaísmo ya está plenamente organizado y reformado. Entonces, fíjense cómo son las cosas, ¿ok? Nos muestra también que es una religión monoteísta, la Torá. Nos muestra que es una religión monoteísta con leyes cultuales, con leyes religiosas, sociales, que muestran un judaísmo maduro, que nos muestra a un judaísmo ya asentado, un pueblo asentado. Y pues como esta función que tiene la Torá de transmitir este mensaje, toda esta idea de identidad, de cómo adorar a Dios. Entonces, lo que es Esdras y Nehemías tomaron como resultado esta obra ya realizada, terminada, para poderla pasar al pueblo. Ahora, también Esdras y Nehemías pues tuvieron un trabajo bastante difícil, no fue nada fácil transmitir al pueblo judaíta, a los que venían del exilio, pero también a la gente que no fue al exilio, que se quedaron ahí y que pues quizás los viejitos, que los adultos mayores que estaban ahí murieron, pero hubo generación que salió ahí, que nació y que ahí crecieron, y que muchos de ellos no eran letrados, no eran personas preparadas en la lectura. Entonces llegan los levitas, llegan todos estos personajes, llega Esdras, Nehemías, y empiezan a enseñar la Torá y empiezan a transmitirla como la palabra de Dios, que los va a regir a tener un orden de ahí en adelante, un comportamiento, ¿sí? Y pues bueno, todo lo que acabo de decir, y que realmente tuvo esa función. Ahora,